Bueno, pues Alberto Garzón, ministro de Consumo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Recordaba José María de Loma esa anécdota del artículo emocionado que le dedicaste al ex líder, o que le dedicó usted. Ahora tenemos que pasar a tratamiento de ministro y más en televisión, Alberto, que le dedicabas a Julio Anguita con motivo de su muerte. Sí, ha sido una pérdida muy importante, dolorosísima para la familia de Izquierda Unida del Partido Comunista de España, pero que pienso que también para el de la política en general. Estamos hablando de un hombre con un compromiso social inquebrantable, con una honradez reconocida por todo el mundo, también por sus adversarios políticos, pero sobre todo por algo que se echa ahora mucho de menos, y es el deseo de convertir la política en un arte pacífico, educado, de la deliberación racional, como decía en ese artículo que le escribí con dolor, pero con emoción el otro día, porque contrasta con lo que estamos viendo desgraciadamente en los últimos años en la política, no solo en España sino en general, que es la política de los aspavientos, de las hipérboles, de los insultos, del buscar cómo aprovechar el odio y el rencor. Yo creo que Julio acertaba al buscar, al aspirar a una política que fuera útil y atractiva para la gente. Por eso mucha gente nos encontramos en la necesidad de sumarnos a esto de la política para mejorar la vida de la gente. Hoy, sin embargo, creo que la política es antipática para mucha gente joven que, bueno, pues prefiere ignorarlo, y Julio siempre advertía sobre esa consecuencia. Si la política no la hace la gente normal, la gente corriente, la gente trabajadora, al final son otros elementos del poder quienes toman las decisiones, y normalmente, como es obvio, no en beneficio de la gente más humilde. Ministro, creo que habrá podido escuchar esta crónica. ¿Se reconoce en alguna medida en ese titular de ministro de la turismofobia? Pues evidentemente no. De hecho, yo entiendo que estamos en un clima de abierta hostilidad contra el gobierno. Hay quien intenta aprovecharlo, pero lo cierto es que lo que hice en aquella comparecencia hace una semana fue defender al turismo, fue además anunciar y repasar las medidas que hemos hecho, por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo, para apoyar a las agencias de viaje que iban a quebrar si no hubiéramos tomado esa medida. Y nosotros hacemos un reconocimiento, como hace yo creo que todo el conjunto de la población, de que el turismo es un elemento importantísimo en la economía de nuestro país, más aún en la de Andalucía y en la de Málaga. Es el 12% del PIB en España, es más en Andalucía, es más en Málaga. Lo que yo hacía en una pregunta al minuto de aproximadamente las 3 horas y media de comparecencia es una reflexión que todos los economistas comparten. De hecho, se acaba de citar a Santiago Niño Becerra, que es un economista liberal bastante diferente a lo que yo defiendo. Es un análisis macroeconómico que se puede explicar muy sencillo. Si en Alemania tienen mejores salarios que en España, de media, no es porque nosotros seamos vagos. Ese es el discurso que utilizan algunas personas, pero no es cierto. Es sencillamente que Alemania tiene una estructura productiva de más valor añadido, es decir, más tecnológica, con más dotación de conocimiento, que le permite tener mejores salarios. Por eso nosotros tenemos que aprovechar por un cambio de modelo productivo, reindustrializar nuestro país y fortalecer el turismo. Y en ocasiones como las que estamos viviendo, desgraciadas, en las que lo primero que hay que hacer es fortalecer al turismo, primero protegiéndolo del impacto tan brutal que va a tener como consecuencia de las medidas sanitarias necesarias, y en segundo lugar modernizándolo, fortaleciéndolo, aprobando líneas políticas, de políticas públicas que permitan priorizar la calidad sobre la cantidad, que permitan elevar el valor añadido. Solo así podremos tener salarios más altos. Esta es la reflexión que hice, que comparten, insisto, todos los economistas de izquierdas y de derecha, y que se ha intentado utilizar como que yo ataco al turismo, cosa que es radicalmente falsa, propia de los tiempos que vivimos, en las que una reflexión que animaba a pensar en el futuro en términos de generaciones de nuestro país era utilizada 4 o 5 días después de forma interesada para atacar al gobierno. Espero y confío con que este debate, a pesar de todo, sirva para hacer un reconocimiento de lo que la gente que nos está viendo sabe. Hay mucha precariedad en el sector turístico, no solo en el sector turístico, y la mejor forma de combatirlo es con políticas públicas que refuercen al sector. Habrá empresarios que están cómodos con el modelo anterior y que lo que quieren es una ayuda para seguir haciendo lo que hacían antes, pero creo que la mayoría, miles de empresas del sector turístico en nuestro país, están deseando tener el apoyo de un gobierno para mejorar sus servicios,
para incorporar capital añadido, para incorporar profesionales con alta cualificación, porque eso es lo que nos va a hacer un país mejor. Y estoy convencido que la mayoría de los empresarios del turismo apuestan eso frente a otros que quizás, pues lógicamente, estaban muy cómodos en los últimos 30 años con el modelo anterior. No le pregunto, señor Garzón, si se arrepiente de haber hecho la declaración, porque es evidente que no, pero quizás del momento escogido para plantear este debate en un momento de tanta sensibilidad, donde tanto temor, de tanta incertidumbre en el sector. Es que no es una declaración que yo hiciera, digamos, en una rueda de prensa o una noticia. Estamos hablando de una comparecencia que duró más de 4 horas, en la que estábamos hablando de las medidas para reforzar a la economía en ese momento y para pensar en el futuro, en el marco de eso que es una mesa de reconstrucción del país. Y yo lo que planteé es lo que acabo de describir, que nuestro país tiene que aprovechar, entre comillas, debido a la desgracia, hacer de la necesidad virtud para fortalecer y mejorar nuestro modelo económico, que es algo que defienden los sindicatos y la mayoría de los empresarios. Por cierto, la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas ya lo tienen incorporado en sus programas planificados hacia el 2030. Y ocurre que 4 días más tarde alguien utiliza esas declaraciones, las descontextualiza y dice: Alberto Garzón, el ministro de Consumo, ataca al turismo, lo que es radicalmente falso, lo que pertenece a la categoría de bulo, porque evidentemente su expansión tenía un interés y evidentemente no hacía mención a la realidad de esas palabras y a la reflexión, por cierto, subrayo de nuevo, absolutamente necesaria. No podemos volver al modelo anterior. Tenemos que ayudar a las empresas a modernizarse, ayudar a elevar el valor añadido. Solo así podremos tener salarios más altos, porque de verdad, si en el País Vasco hay una tasa de desempleo más baja que en Andalucía, no es porque sean más listos, no es porque nosotros los andaluces seamos más vagos, es porque ellos tienen industria, tienen una especialización, una estructura productiva en alto valor añadido. Nosotros tenemos que modernizarnos, empujar hacia ello, fomentar la calidad. Habrá gente que no esté de acuerdo, lo acepto. Hay empresarios que, insisto, han vivido muy bien en los últimos 30 años cómodos con situaciones como camareras de piso cobrando 2,5 € la hora. Hay gente que está cómoda con eso, pero yo no. Yo quiero una España que aspira mucho más que eso y creo que hace falta modernizar el sector. Y esto es un momento en el que hay que apoyarles porque es un momento muy sensible. El turismo va a sufrir mucho, que es lo que decía yo en mi comparecencia, y hay que seguir haciendo medidas como las que estamos haciendo en este gobierno, pero no nos engañemos, hay que aprovechar para mejorar esto. Hacer de la necesidad virtud es inteligente en un país y por lo tanto no solo me reafirmo, sino que aprovecho la oportunidad para seguir insistiendo en la idea de que pensemos más en las siguientes generaciones y no tanto en las siguientes elecciones, porque hemos visto a demasiados políticos aprovechar estas declaraciones, a veces sin escucharlas, para atacar al gobierno, y estamos en un momento muy sensible como para hacer ese tipo de política. Bueno, señor Garzón, a corto plazo y desde la gestión de este gobierno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se proponen hacer? ¿Qué debería cambiar? Digamos, en un sector que tiene una inercia tan grande, que lleva décadas, evidentemente siendo el sector fundamental en la economía española, también tirando del empleo, en fin, en volumen es superior, incluso por supuesto a la construcción. Exactamente, ¿qué se puede hacer y qué se proponen hacer? Sí, de hecho muchas de las cosas, como decía anteriormente, ya se están haciendo. Lo que pasa que son procesos lentos. Por ejemplo, si acudimos a mi provincia, en Málaga, incluso la propia derecha está apoyando estas líneas, fomentando un turismo de mayor valor añadido, que incorpore conocimiento, profesionales más cualificados, el turismo de la cultura, el de los museos, el turismo interior, es decir, competir en turismos de alto valor añadido. Hay muchos segmentos en el ámbito turístico que está basado en ello. Hace poco se reflexionaba al respecto. El turismo de congresos, que es un segmento de alto valor añadido, que atrae a capitales importante, que atrae a muchos turistas con mucho valor añadido, es infinitamente más rentable que un turismo low cost, que trae a muchos turistas en cantidades, pero que gastan muy poco dinero. Esto es algo que acepta, insisto, afortunadamente, porque es adecuado, casi todo el mundo, incluso aquellos que hoy me están criticando por otras razones. Y por lo tanto lo que hay que hacer es primero reforzar, porque ahora mismo la demanda ha caído, desgraciadamente estamos ante un impacto muy fuerte en el turismo, y nosotros lo que hacemos es evitar la quiebra de las empresas, que son casi todas pequeñas y medianas empresas. Es lo que hemos hecho desde el Ministerio de Consumo con las agencias de viaje, facilitar que puedan devolver el dinero de aquellas promociones compradas pero que no se han podido ejecutar, pero con un lapso de tiempo suficiente para poder recuperarse. También inyecciones de liquidez, es decir, que no tengan problemas de solvencia o problemas de liquidez estas empresas, y después, naturalmente, pues ser capaces de promocionar ese turismo nacional, de interior, con medidas de seguridad sanitarias mientras dure esta necesidad, y apoyando con políticas públicas esa traslación, esa mejora en la calidad, que insisto, ya se está haciendo,
estaremos en condiciones de competir en otro tipo de liga, en una liga que permita salarios más elevados, que permita que los trabajadores pues puedan desenvolverse poco profesionalmente, pues con mayor cualificación. Si me permite, evidentemente la crítica que usted plantea puede ser clara en el turismo de sol y playa, en el turismo vacacional de veraneo. Sin embargo, usted mismo ha citado otros sectores: el turismo interior, el turismo urbano, el turismo de congresos y convenciones, y ese es un turismo en el que no hay esa precariedad, en el que no hay estacionalidad, porque se mantiene el año entero, y en el que incluso el valor añadido es considerablemente más alto. Así es, pero desgraciadamente todavía son segmentos que explican mucho menos que otro tipo de turismo low cost. Por eso decía que lo que España está haciendo es avanzar, y ya está avanzando, afortunadamente no estamos como hace 30 años, se está mejorando mucho, se está apostando por la calidad, pero estamos yendo despacio. Lo que yo planteaba en esa reflexión es que hay otros países que están corriendo. Mientras España anda, otros países corren, y que esta oportunidad de la pandemia, desgraciadamente, insisto, pues tiene que hacernos ver cómo somos capaces de incrementar la velocidad, porque son tiempos de crisis, son tiempos de transición, son tiempos en el que el Estado tiene que ayudar a redirigir el modelo productivo. En el caso del turismo es así, y en otros sectores también. Señor Garzón, permítame que le pregunte, porque me dice que España anda mientras los demás corren. No sé si es paradójico que España sea el país más visitado del mundo, unos años el primero, otro el segundo, y que presente datos, presente cifras cada vez más extraordinarias. Sí, por supuesto. España, de hecho, es uno de los líderes en la competitividad del turismo, y tampoco pretendo que se me malinterprete esa palabra. Esa palabra me refería no al turismo, me refería al modelo de la estructura productiva. Es decir, nosotros somos conscientes, los economistas, de que el valor añadido de la industria, por ejemplo, de la producción de alta tecnología, de componentes electrónicos, etcétera, es mucho más alto. Por eso nosotros tenemos que reindustrializar. Básicamente, lo que diría es: este gobierno, como creo que nuestro país, tiene que fortalecer el turismo, tiene que hacer que crezca, y afortunadamente hay muchos mimbres que ya van apuntando en esa dirección. Por eso hay cierta sorpresa, por mi parte, en estas críticas brutales que estamos recibiendo, aunque las entiendo desde el contexto político de hostilidad al que hacía referencia antes. Pero hay muchos elementos que ya se han puesto en marcha que van hacia adelante. Lo que digo es que ahora que tenemos que hacer unas medidas de apoyo masivas y enormes, aprovechemos para modernizar nuestro país aún más. Es decir, que no es una gran innovación, y vuelvo a subrayar, ¿están de acuerdo los economistas de derecha? ¿Están de acuerdo los economistas de izquierdas? Y todas las comunidades autónomas tienen esto incorporado en sus programas para el 2030. Es decir, estamos ante una polémica que no es tal, sino más bien el origen de un bulo para atacar a un ministro en este concreto, porque no es que yo me pretenda ser nadie, sino soy parte del gobierno, y ese era el objetivo final. Pero yo estoy encantado de poder participar en tertulias como esta para explicar lo que tenemos que hacer como país, desde mi opinión, y creo que, por cierto, desde la opinión de la mayoría de la población, y que nos está escuchando en Andalucía, sabe perfectamente pues que los déficits de términos laborales, de precariedad y de estacionalidad pues siguen existiendo, desgraciadamente, y para corregirlo no vale con decir no queremos ministros que planteen la realidad. No, hace falta reconocer esa realidad para cambiarla, porque el modelo anterior pues no satisface a todo el mundo. Permíteme una última pregunta muy brevemente, porque además le hemos robado más tiempo del comprometido. La ministra Nadia Calviño ha dicho que el gobierno, sin cuestionar evidentemente sus palabras, pero tampoco sin apoyarlas, sencillamente ha dicho: el gobierno está muy comprometido con el sector turístico. ¿Es otro indicio de que hay dos almas en el gobierno? No, pero sencillamente ya lo que ha reconocido es lo mismo que estoy diciendo yo aquí. Es que mi comparecencia fue para explicar las medidas del Ministerio de Consumo, algunas de las cuales eran para fortalecer a sectores del turismo, como las agencias de viaje, que son un valor añadido muy alto, porque no es un turismo low cost, sino un turismo de alto valor añadido. Lo que ocurre es que en el análisis histórico de la Unión Europea, en un análisis macroeconómico, a partir de la hora 3:30, hice unas declaraciones de esa reflexión que fueron utilizadas para atacar al gobierno. Sencillamente es eso. Desgraciadamente nos vamos a habituar a ese tipo de procedimientos porque, como decía, recuperando la intervención original de homenaje a Julián Guita, la política hoy en día, desgraciadamente, no está teniendo tanto que ver con quién tiene la verdad o quién tiene razón, o pensar en las siguientes generaciones, sino aprovechar cualquier oportunidad para atacar al gobierno. Ojalá fuera de otra manera, y ojalá tuviéramos espacios como este en el que pudiera venir aquellas personas que me han criticado, y, por cierto, no para pensar en términos de elecciones, sino qué
¿qué tipo de turismo, de economía, de empleo, qué tipo de economía queremos para las siguientes generaciones en Andalucía, en Málaga? ¿Qué es lo que queremos? Pues yo creo que las reflexiones que yo he hecho son de consenso, pero como las he hecho siendo parte de un gobierno ahora mismo atacado por una derecha radicalizada, pues tenemos la polémica que tiene origen en eso que podríamos llamar un bulo, porque yo nunca ataqué al turismo, todo lo contrario. Muy bien, pues señor Garzón, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mesa de análisis para aportar algunos matices a la declaración que se oyó la semana anterior y que tanta polémica había suscitado. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre.